A ver, guiones que valgan la pena, o que me dé la sensación de que están reinventando cosas ya vistas. Redless, una película de Gus Van Sant que se estrenó hace poquito, que es una película que vuelve a entrar a Van Sant en el mundo del mainstream americano, a pesar de haber hecho cosas como Elephant o cosas un poco más indies. Y es una película, una historia de amor entre dos adolescentes, 1000 veces vista, pero la forma de narrar que tiene, o la forma de dialogar que tiene, o la forma de la puesta en escena que inventa, hace que la construcción sea novedosa. He conocido a un chico. ¿Ah, sí? Sí, lo conocí en el funeral de Chris. ¿Nos conocemos? ¿Conoces a alguien aquí? Es diferente. Eso es bueno. Este es el cuarto funeral donde te veo este mes. Y si vuelvo a verte por aquí, llamaré a la policía. Y pienso decirles ¿Marcos? que... Él es mi novio, Marcos. Mucho gusto, Marcus. El gusto es tuyo, seguro. Yo creo que una de las cosas interesantes de los nuevos guiones que pueden ser, pueden abrir puertas, son la copia. Saber copiar, saber utilizar, como decía Hitchcock, saber utilizar lo que le ha escrito para dar una nueva forma. Hay un tipo de pájaro cantor que piensa que va a morir cada vez que se pone el sol. Por la mañana, al despertar, se sorprende tanto de seguir vivo que por eso trina ese canto tan bonito. Se me ocurre Nunca me abandones como ejemplo de guión novedoso. Yo quiero salchichas con patatas. Salchichas con patatas. Sí, salchichas con patatas. Salchichas con patatas, por favor. Es una película dirigida por Mark Romanek, que la premisa es algo así como un colegio británico donde hay unos niños en los que educan para que cuando tengan 25 años sean donantes de órganos. Ese punto de partida vuelve a remitir a cosas que preocupan al ser humano, como es el miedo a la muerte o como es la medicina en el futuro. La premisa de la historia remite mucho a Blade Runner, remite mucho a ese miedo a la gente que está creada para ayudar al hombre, pero que al mismo tiempo son tan humanos que hay un momento en que se plantean ¿por qué tengo que morir para ayudar a los demás si yo me acabo de enamorar o acabo de sentir cosas? Los alumnos de Hailsham son especiales. Ninguno hará otra cosa que vivir la vida que han planificado para vosotros. Llegaréis adultos, pero será por poco tiempo. Tenéis que saber quiénes sois y para qué habéis sido creados. Solo así podréis llevar una vida decente. Una vez desvelada la verdad, todo cambió entre nosotros. Explican cosas ya explicadas, pero de una manera novedosa o de una manera más actual, y que hace que cuando estás en la sala del cine, por mucho que lo reconozcas, te estás dando cuenta de que funciona. Y uno muy bueno, que ahora me he acordado, Buriet. El guión de Buriet es fabuloso porque cómo consigues que el espectador vea una película tipo Indiana Jones con un tipo metido bajo tierra. Se me ocurren esos tres. Podría decir algo en español, pero mientras duermes está bien. Pero no se me ocurrirá ningún razonamiento para esto. Tiene un gran personaje mientras duermes, que eso es otra de las cosas que faltan, ¿no? Grandes personajes. Aníbal Lecter era un gran antagonista sin ser antagonista, y el personaje de Luis Tosar en Mientras duermes es un grandioso antagonista, pero hay algunas cosas que tienes empatía hacia él, porque hay algunas cosas que piensas que puede tener razón, metafóricamente. If you need someone to lower the light, and then you want someone to hold you real tight, someone who'll hold you and do it upright. A ver qué haces. Keep me in mind. Verónica, siempre la primera, ¿eh? If you be lonely and long for a kiss, and then you want someone who'll bring you some bliss, someone who'll kiss you, never resist. Keep me in Mira, mind. aquí hay un horario que cumplir. Y si se dice a las 4, es a las 4. Send me a telegram. Yeah, down the hall. Feet on the... Mira, una pura prima, que me parece otra vez
una reinvención de hacer ese nuevo cine y ese nuevo, esas nuevas historias aplicadas al nuevo cine. Es una película de Elena Trapé que se llama Block, que es una película que me parece la película más bonita sobre adolescentes que se ha hecho, y no hace falta tratar al adolescente como un idiota. Me llamo Marta Anglada, tengo 15 años. Me pregunto si yo tengo personalidad. Es lo que tiene estar aburrida y pensar. Me aburro y estoy muy estresada. Mi madre me pregunta que si me había liado con algún chico y eso. Pues estamos locos aquí. Hemos visto una peli porno. Mañana os lo cuento. Mejor os lo cuento ahora. La humanidad folla desde hace millones de años. ¿Cómo no vas a saber hacerlo? Si es que es instintivo. Al final seremos todas las de la clase. A mí me parece que es una película que un adulto puede entender perfectamente, que tiene un punto ñoño, pero que hace una película de adolescentes con un guión innovador, jugando con cámaras web, mirada a cámara, con actores que no son actores. Yo creo que ahí está un poco el futuro de intentar aplicar las cosas que pasan en la actualidad, o sea, las formas de cine de la actualidad al cine propiamente dicho, al cine de autor, y al cine de gente que vaya a ver y se sienta reconocido. Block se me ocurre. Seguro que todo irá bien. A veces construimos cosas muy complicadas, y no estoy nada en contra de las cosas complicadas. Adoro a Polanski y el escritor, y es una película compleja, pero yo creo que en el país, que en las últimas películas, las películas que he mencionado de guiones que me sorprenden son películas muy sencillas, y ya no solo en este país. Redless, La que decía de Gus Van Sant, es una peli muy sencilla pero muy bien hecha. Todo el mundo quiere hacer Olvídate de mí, y todo el mundo quiere hacer películas muy complejas, y no sé si es necesario, no lo sé. De hecho, tampoco hay mucho dinero en este país para levantar muchas cosas. Amenábar lo puede hacer, y pocos más, y Almodóvar, pero bueno.